Cristiana Remanente Fiel Internacional, predicando la poderosa palabra de Dios desde la República del Salvador. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Glorioso es tu nombre. Salvador, y que el nombre de Jesús de Nazaret glorifícate, Dios eterno. Todo obstáculo, toda obra de las tinieblas, Señor, la reprendemos en esta hora por el poder de tu palabra, Dios mío. Por el poder de tu palabra en esta hora, oh bendito Salvador. Mi alma te glorifica, mi alma te exalta en esta hora, Señor, porque tú eres real, tu presencia es real en nuestra vida, bendito Salvador. Nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el Todopoderoso, que sin ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, hermanos, para la gloria del Señor. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Muy bien. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice a su letra en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo número 1 en adelante. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Leemos el versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Decimos amén a la palabra del Señor. Puede tomar su asiento, hermano. ¿Quién vive? Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Comparte el tema con el hermano que tiene la par y dígale: toleradme un poco de locura. Sin miedo, hermano. Y no es que esté un medio raro, hermano. Estamos hablando de algo espiritual. Si le ve el ojo cruzado es por el sueño, no tenga miedo. El apóstol Pablo fue un hombre que recibió un llamado poderoso de parte del Señor. Bien sabemos la historia de este hombre. Cuando no era cristiano, vivía apartado, ajeno a la voluntad del Señor, a pesar que era un hombre conocedor de las sagradas escrituras, ya que había sido instruido en la ley del Señor. Pero a pesar que conocía la palabra de Dios, a pesar que fue un hombre que fue enseñado estrictamente para supuestamente llevar a cabo la palabra de Dios, vivía alejado del cumplimiento de la ley de Dios. Fue un hombre que persiguió duramente a la iglesia en su inicio. Se levantó con toda la fuerza y la autoridad que le habían dado para ir en contra de la iglesia. Dice la palabra que Pablo, en aquel entonces llamado Saulo de Tarso, se había trazado perseguir a la iglesia, obligando a los cristianos a blasfemar el nombre poderoso de Cristo. ¿Por qué la actitud y el pensamiento de este hombre peleando en contra de Dios? Este hombre no había conocido a Cristo, había escuchado hablar de Cristo, viendo aquella iglesia que se congregaba, predicaban la palabra, hacían nuevos discípulos y multitud de cristianos se habían convertido al evangelio.
Quizás le habían predicado la palabra a Pablo, a Saulo de Tarso, pero había rehusado creer al poderoso evangelio. No sabemos cuántas veces quizás le hicieron el llamado a este hombre. Tal vez observaban los cristianos como personas que no tenían nada que hacer en esta tierra, como personas que aparentemente eran manipuladas por otro hombre, siendo instruidos por el glorioso evangelio, las palabras de Cristo. Pero este hombre no quería creer, como muchos de los que estamos en este lugar. Cuando no éramos cristianos, cuando nos predicaban la palabra, cuando nos insistían aquellos hermanos que salían a evangelizar por los diferentes lugares, muchas veces rehusamos creer al evangelio de Cristo, no queriendo acercarnos a la presencia de Dios, presentándonos algo poderoso, pero como estábamos cegados, ignorábamos lo que nos estaban presentando. Esa era la vida de Saulo de Tarso. Se había trazado perseguir a todos los cristianos, a fin de que el cristianismo, aquellos que predicaban el nombre de Cristo, desaparecieran de sobre la faz de la tierra. Pero con todo lo que este hombre trató, el sistema religioso de aquel tiempo, y también levantando a otras personas que no eran judías, como soldados, como romanos y de otros lugares, a fin de exterminar a la iglesia de Cristo. Todo lo que trató de hacer el enemigo usando a todas estas personas fue en vano, porque para ellos era algo loco, era locura, era un pensamiento que estaba alejado de la realidad que se estaba viviendo en aquel momento, por el simple hecho que no habían conocido a Cristo. Veían a cristianos y a cristianas por los diferentes lugares predicando la palabra, anunciando el evangelio, orando, alabando el nombre poderoso de Dios. Pero cuando de repente dice la palabra que Saulo de Tarso pide cartas para ir a Damasco, para ver si se encuentra algunos cristianos, para atraparlos, para meterlos a la cárcel, para azotarlos, para maltratarlos y en el peor de los casos, para quitarles la vida. Cuando de repente tiene una visión, dice la palabra, como a eso del mediodía, iba con otros soldados, cuando de repente un resplandor de la gloria, del poder de Cristo, cubrió la vida de este hombre. Tuvo una experiencia sobrenatural, tuvo una experiencia que no se la esperaba. Quizás los cristianos le habían hablado que había poder en el nombre de Cristo. Quizás los cristianos le habían anunciado que había uno que había entregado su vida para salvar a los pecadores. Pablo quizás era un hombre necio, que no lo podían sacar el pensamiento que estaba en su corazón. Estaba arraigado a lo que le habían enseñado mal. No iba por el camino de la ley, por el camino de las palabras de Dios, sino que llevaba un camino diferente. Pero de repente se presenta el dueño del evangelio, de repente se presenta aquel hombre a quien perseguía, hablando de Jesús de Nazaret. Este hombre escuchó claramente la voz de Cristo diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Este hombre había escuchado hablar acerca de Cristo, y la experiencia que recibió en ese momento marcó por completo la vida de este hombre. Porque después de pasados los 3 días, cuando estaba ciego, dice la palabra que lo llevaron para una casa, estaba en un cuarto y no estaba perdiendo el tiempo. Él estaba orando al Señor y recibiendo visiones, dice la palabra de Dios. Este hombre recibió una revelación poderosa de parte de Cristo, y la experiencia que tuvo de parte del Señor marcó por completo su vida. A partir de ese momento, lo que
que antes pensaba que era locura, lo que antes pensaba que quizás nunca iba a aceptar, que nunca iba a creer, entró profundamente al corazón de este hombre, de tal manera que la vida de este hombre fue una vida entregada al servicio, a la obra del Señor. Este hombre sabía y entendió que lo que andaban haciendo los cristianos no era pérdida de tiempo, no era porque no tenían nada que hacer, sino porque él sabía y llegó a entender que se había pagado un alto precio para que aquellos que se hacían llamar iglesia fueran iglesia de Cristo. Y a partir de ese momento el evangelio fue expandido para los diferentes lugares, llegando también a estos lugares, y gracias a ello es que estamos dando honras y glorias al Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Denle palmas a Cristo si puede, hermano. Cuando vemos la vida de este hombre, vemos a un hombre decidido por Cristo. Vemos a un hombre que es sufrido en la obra del Señor. Pero a pesar del sufrimiento, a pesar de los padecimientos, de todo lo que viene para la vida de este hombre, en ningún momento lo vemos renegando, en ningún momento lo vemos hablando palabras de fracaso, palabras de retroceso, porque sabía que el que lo había llamado era grande y fuerte y poderoso en batalla. Sabía que el sufrimiento que iba a tener en esta tierra iba a ser recompensado delante de la presencia de Dios. La vida de este hombre fue entregada por completo al Cristo de la gloria. Este hombre fue usado poderosamente para anunciar el evangelio de Cristo. Este hombre fue usado para ir por los diferentes lugares a predicar donde nunca se había predicado. Era un reto grande que Dios había puesto para la vida de este hombre. Podía sentir quizás una carga fuerte en su vida, pero Cristo siempre le daba la fortaleza. El ministerio de este hombre fue tan grande y tan poderoso por todo lo que Dios le permitió en su vida, confirmando día a día que lo que estaba haciendo no era en vano. Lo que estaba haciendo era algo glorioso delante de la presencia de Dios. Para esto él había sido llamado, al igual que nosotros, mis hermanos, hemos sido llamados para algo especial. Hemos sido llamados para anunciar la poderosa palabra de Cristo, que para muchas personas puede parecer locura. Incluso en un momento de nuestra vida, cuando no éramos cristianos, cuando mirábamos a aquellos hermanos, aquellas hermanas, verdad que nos parecía locura, porque en el pensamiento alejados de Dios no pensábamos en lo más mínimo en que un día íbamos a ser cristianos. El deleite del hermano que le quedó a la par quizás ir a jugar a una cancha, andar con una botella de guaro, andar con una cerveza, andar fumando cigarrillo tras cigarrillo. Ese era el deleite, esa era la felicidad. El deleite de la hermana que le quedó a la par quizás era vestirse deshonestamente, andar en carnavales, vestirse, maquillarse de una forma deshonesta delante de la presencia del Señor, que cuando de repente llegó a escuchar acerca de las palabras de Dios y observaba aquella iglesia, aquellos cristianos que le hacían el llamado, miraba el comportamiento de ellos, observaba cómo se conducía en esta tierra, diferente a las personas de esta tierra. Ellos no practican lo que practicaban en esta tierra. Podía ser su
sus pensamientos y ser parte de ellos, no lo creo. Eso parece locura. La hermana que le quedó a la par solamente usaba quizás pantalones, minifalda, nunca se vestía honestamente, se miraba de pies a cabeza en el espejo y decía: es que así me veo guapa, es que así me veo chula, es que así me agrada como me veo, es que cuando subo una foto en Facebook son como 1000, como 2000 likes que me dan, me encanta y todo eso, siendo admirado en las redes sociales, porque eso le agradaba la carne al varón que le quedó a la par, vistiendo deshonestamente, andando sin camisa, jugando en las canchas, todo revolcado. Eso era deleite para él. Que le hubieran hecho el llamado en ese momento, decía: yo no tengo tiempo para eso. Es que eso parece locura. Cuando se le predicaba a los jóvenes, seguramente decían: ¿cómo me voy a vestir como viejito? Solo los viejitos usan manga larga, usan ese tipo de pantalones, porque se vestían, hermano, como que el gato se le había subido, le había roto todo el pantalón. Locura del diablo. Para estas personas el evangelio era locura, pero observe el que le quedó a la par. Piense en usted mismo: para un tiempo esto era locura, ahora amamos esto de estar delante de la presencia de Dios. Para muchas personas puede ser locura, pero para nosotros es la bendición más grande que hemos recibido de parte de Dios. El que le quedó a la par, hermano, en un momento de su vida empezó a reflexionar y empezó a pensar y a desear: quisiera ser cristiano, quisiera ir a la iglesia. Pero miraba en el ropero, hermano, y este montón de ropa, ¿qué lo hago? Miraba aquel montón de polvo que tenía ahí en la gaveta, solo para eso, que ya ni le cabía, hermano. Está debajo de la cama andaban esas cuestiones. Y decía: ay no, ¿cómo me voy a ver sin labial? Y miraba la ceja, que más de alguna la miraba por eso. Y si ya no me la quito el gran arbusto, se me va a ver. Decepcionada porque una sola, hermano, línea de pelo tenía. La presto barba se pasaba, hermano. Y el varoncito decía: ¿cómo me voy a ver vestido como cristiano? Y mi sueño era ser como Cristiano Ronaldo. Señor, reprenda al diablo. Habían varoncitos que hasta las cejas se quitaban, hermano. Se las partían aquí. Que todavía al tuyo, hermano, si lo revisara, el que le quedó a la par, da miedo, espanta. No le ha vencido todavía. Y en su locura decía: ser cristiano, no creo. Predicar la palabra, pasar al frente de un pueblo, agarrar un micrófono, no lo creo. Yo sé que usted no lo creía, hermano. En aquel tiempo parecía locura. En una ocasión le dijeron a alguien que sentía el deseo de visitar una iglesia y consultó con sus amistades, les hizo el comentario y trataron de detener a aquella persona y le dijeron: fulano o fulana, ya lo pensaste bien. Ves que en esa iglesia son estrictos. Ves que en esa iglesia son diferentes.
Hasta le dijeron a esta persona, mejor busca otro tipo de iglesia, donde no sea mucho la diferencia. Solamente agarrar una Biblia y me voy para el culto y listo. Aunque venga todo destrabado. Porque para aquellas personas parecía locura aquel cambio de vida. Para aquellas personas parecía algo descabellado. Si la hermana lo primero que pensaba era en ponerse la señal. Algunas estuvieron batallando, hermano. Le regalaron como 3 señales. Allá al cuarto se le iba a poner en la noche para ver cómo se observaba, hermano. Y decía, ay no, yo voy a andar con eso. Y mire la olla, hermano. Para la gloria de Cristo es un privilegio de parte del Señor, porque eso solamente Cristo lo ha podido hacer en nuestra vida. Dijo Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque estorbaba a lo que ellos creían cuando surge el glorioso evangelio. Pero para los gentiles locura. Era locura ver a un grupo de personas congregados que aprendieran la palabra, el evangelio de Cristo. Era locura para ellos. Ese pensamiento también nosotros lo teníamos. Los jóvenes que entraron al evangelio, siendo llamados en la juventud. Qué lucha más terrible en la escuela, o en el instituto, o en el lugar donde estudian. Porque de repente fulano de tal llega a clase y saben que en clase, hermanos, es el más loco. Y de repente llega diciendo, ahora soy cristiano. Y le quedan viendo de pies a cabeza, hermano. Y dicen, no creo que este diablo sea cristiano. Es que los cristianos no son como fulano de tal. El que le quedó a la par al trabajo llegó. Y dice, ahora soy cristiano. Este quizás de goma vino hoy a trabajar, alúdelo. Este quizás anda alucinando. Porque así como es fulano de tal, no creo que dure dentro del evangelio. Conociendo a este Chepe, a este Toño, no creo que cambie este hombre. No creo que cambie esta mujer. Que allá en tal lugar la conocen como la fulana no sé qué. Que allá en tal lugar conocen al varón como el no sé qué. Y no lo creían aquellas personas. Cuando no se daban cuenta que lo que antes rechazábamos, lo que antes pensábamos que era locura, era el poder de Dios que había sido manifestado primeramente a aquellas personas, y Dios las usó para que el glorioso evangelio pudiera llegar a nuestra vida. Y ahora que hemos conocido el glorioso evangelio de Cristo y al Cristo de la gloria, por más que aquellas personas nos traten de convencer, no lo van a poder lograr. Por más que aquellas personas digan que lo que estamos haciendo es en vano, que lo que estamos haciendo es porque no tenemos nada que hacer, están completamente equivocados, porque Cristo ha revelado la verdad para nuestra vida. En otro tiempo era locura, ahora vamos a estar delante de la presencia del Todopoderoso. Alabado sea Cristo. Y
Dios bendiga a aquellos cristianos que hasta el día de hoy se avergüenzan de ser cristianos. Ya tiene 70 años dentro del evangelio, hermano, y no manifiesta un cambio de lo que Cristo hace en el corazón del hombre. Cuando Pablo es llamado al glorioso evangelio, dice la palabra que no quisieron creer en Damasco, confundía a los discípulos, a los judíos, porque sabían que era un hombre cruel, un hombre despiadado, un hombre que no tenía temor en el corazón, que cristianos que miraba en la calle no los perdonaba, se levantaba en contra de ellos. Pero cuando es transformado, dice la palabra que se esforzó a predicar la palabra de Cristo, a convencer a aquellas personas que en verdad algo poderoso había pasado. Quizás habían personas que observaban la conducta de Pablo y seguramente le daban un cierto tiempo, tal vez diciendo: volverá nuevamente a sus andadas, va a volver una vez más a asolar a los cristianos. Quizás lo observaban detenidamente para ver en qué momento se iba a quitar aquella máscara que aparentemente era de falsedad, cuando no se daban cuenta que en verdad el poder de Dios había sido manifestado para la vida de este hombre. Este hombre demostró con hechos que lo que había pasado en su vida no había sido una experiencia de emoción, no había sido un cuento, una fábula que le habían contado y que había creído. Es que el poder de Dios había sido manifestado para su vida. El poder del Espíritu Santo había llegado a la vida de este hombre. Y cuando llega a nuestra vida, esto es algo glorioso, porque entendemos que lo que antes rechazábamos era la verdad de Dios. Lo que antes rechazábamos era un regalo tan precioso de parte de Cristo. ¿Cuántos no nos burlábamos, hermanos, de los cristianos? Como jóvenes, estamos jóvenes todavía, hermano, no se preocupe. Usted es que ya ha hecho un par de canas, aleluya. Y decíamos: pobrecito de joven, todo marginado, ahí todo oprimido anda, bien calladito, bien apartado. Nosotros aquí haciendo un buchinche, desorden. Nosotros aquí hablando locuras con los demás. Y este fulano, no hombre, leyendo un libro está, perdiendo el tiempo está. Cuando no se daban cuenta que lo que estaba haciendo aquella persona producía un gozo inefable en su corazón, producía una bendición de lo alto, que ahora que lo hemos experimentado nos damos cuenta, hermano, que es algo tan glorioso delante de la presencia de Dios. Y si estamos congregados en este lugar es porque queremos más bendición de lo alto, que el poder del Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida y nos ministre de una forma poderosa. Alabado sea Cristo. Para muchas personas esto era locura. Cuando yo estudiaba, hermano, y de repente llego diciendo: es que soy cristiano. Problema que se levanta y me decían: no hombre, me decían, andate para otra iglesia, me decían, es que necesitamos un delantero. ¿Usted sabe de qué le estamos hablando? No hombre, pásate para otra religión. Es que con esa zurda, Señor, reprenda al diablo, hermano, a dejar los dientes en el suelo. No, hombre, fulano de tales días. Ya ni en Facebook te hemos visto. 1 año, 2 años.
¿Y qué te has hecho? Es que el poder de Dios había manifestado y no quería que nada ni nadie arrebatara la bendición que había recibido de parte de Dios. Sabía que habían amistades que podían estorbar esa bendición, esa fluidez del poder del Espíritu Santo. Y de repente sale, hermano, y lo observan como una persona diferente. Y personas que de hace mucho tiempo no nos observaban, nos observan ahora predicando la palabra de Dios. Nos observan ahora alabando el nombre poderoso de Cristo, y ahora ven el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Ahora ven la gloria de Dios que ha sido manifestada para nuestra vida. Esto es algo glorioso delante de la presencia de Dios. Cuando estaba allá en Venezuela, me llamó una persona que me había visto por las redes sociales, que había sido un amigo desde la infancia, y me llamó para preguntar si en verdad era yo. Imagínense lo que hace el poder de Dios, hermano. Fulano de tal, y de verdad eres tú, me dijo. Desde Miami me llamó ese loco, hermano. Es que no creo que seas tú. Es que hasta vos te has cambiado. Es que cuando predicás, me dijo, no te conocía, me dijo. Ahora que estás hablando más o menos, me dijo, porque la voz es un poco más suave. Y para despertar el que le quedó la paz, hay que calzarlo un poquito, hermano. Hasta la voz te ha cambiado. Yo no soy cristiano, me dijo. Visité una iglesia y te estoy llamando para que me prediques la palabra del Señor. Es que yo te he escuchado, me dijo, y me quedo sorprendido. ¿Y dónde fue a aprender? ¿Quién le enseñó? Es la gracia y el poder de Dios que se manifiesta sobre nuestra vida. Esto nos tiene que motivar a seguir hacia adelante. Ya me ha pasado, hermano, que a veces he observado hermanos que han pasado al altar. Han pasado jóvenes, han pasado personas mayores, han pasado ancianas y ancianos. Y cuando veo a un anciano que ha creído al Evangelio, al poder de Dios, y digo, siendo una persona adulta, una persona con sabiduría, con experiencia en la vida y dentro del Evangelio. ¿Cuántos adultos dicen, yo no tengo tiempo para eso? Eso es locura, eso es perdedera de tiempo. Pero ver a una persona sirviendo a Dios en la obra del Señor, me doy cuenta que solamente el poder de Dios lo puede hacer. Levanto las manos, le doy la gloria al Todopoderoso, porque no nos hemos equivocado. Para muchas personas puede parecer locura, porque no han conocido el poder de Dios. Pero un joven que se guarda para Dios, eso te hay que mirar, hermanos, porque solamente el poder de Dios lo puede hacer. ¿Cuánta lucha recibe un joven? Son muchas las que recibe. Pero gloria a Dios por aquellos cristianos que dicen, aquí está mi vida, Señor, guárdame en santidad. No quiero perder esa bendición de lo alto. Yo quiero más de tu gloria, quiero más de tu poder. Quiero anunciar tu poderosa palabra. Que aquellos que no creen, crean tu poderoso evangelio. Alabado sea Dios.
Conocí a unos ancianos cuando inicié dentro del Evangelio, de más de 40 años dentro del Evangelio, que contaban una experiencia. Entraron con varios hijos dentro del Evangelio, y en una ocasión el pastor de dicha congregación convoca a la congregación a una semana de ayuno, y la petición que se presentó era para recibir el Espíritu Santo, de manera que los que no tenían el Espíritu de Dios lo recibieran a través de aquella búsqueda, a través de aquella humillación. Viene el primer día, le dice la esposa al esposo: quédate con los chigüines, le dice, con los hipotes cuidándolo. Yo me voy a ir para el templo en ayuno. Se queda el esposo de la hermana con los hijos en la casa, y ya cuando se hace tarde, termina el ayuno, la oración y el culto que se hizo aquel día, escucha aquel hombre que por la calle van diciendo: gloria a Dios, aleluya, Cristo es bueno, alabado sea el nombre de Cristo. Aquella mujer había recibido el poder del Espíritu Santo, y era tan grande el gozo que tenía que no lo podía contener. Iba gozosa para la casa esta hermana, que no le importó quizás que hubieran personas alrededor. Ella iba a glorificar el nombre de Cristo y darle la libertad al Espíritu Santo. Pero sale aquel esposo y observa que aquella mujer viene gritando por la calle, hermano, y le dice: oye, que venís loca, mujer, le dijo. ¿Y qué te hicieron en la iglesia?, le dijo. Recibí el Espíritu Santo, le dice aquella mujer. No te creo, le dijo. Incrédulo, hermano. Hoy si venís loca, le dijo. ¿Cuántos nos llamaron locos, hermano? ¿O cuántos nos llaman locos hasta este momento? Porque alabamos a Cristo, porque servimos a Cristo. No sé usted, pero yo quiero más de esa locura, porque esa locura llena todo mi ser, me llena de regocijo, de fuerzas para seguir hacia adelante, buscando de Dios. De repente dice este hombre: mañana voy a ir a la iglesia a ver si es verdad. Es que no creo, a ver qué te han hecho, quizás de un circo venís, pero te venís riendo. Y llega este hombre, hermano, y dice que cuando comenzó la oración en aquella pequeña iglesia de adobe, no estaba, hermano, ni cementado, ni así como está ahorita. Había un pedrero ahí, y ahí se arrodillaban aquellos hermanos. Y dice que se fue para el altar a pedir aquello y a comprobar si era real. Y dice que cuando empezó a orar, empezó a sentir aquella libertad, que los hermanos estaban orando con libertad de lo alto, porque el poder de Dios los había visitado. ¿Y sabe qué pasó? De repente viene el poder del Espíritu Santo para la vida de este hombre, y llegó a comprobar que el poder del Espíritu Santo no era locura, sino que era algo real. El Señor le permitió una experiencia donde dice
que se mantuvo con los brazos, hermanos, levantados y no los podía, hermanos, bajar. Era una experiencia donde Dios le estaba comprobando que su poder era real. Es que no nos han mentido, hermano. El mundo inconverso dice que esto es locura. ¿Cuántas personas se le pudieron acercar a Pablo diciéndole: Pablo, ya lo pensó don Pablo? Mire que acabado anda don Pablo. No, hombre, y cuando era fariseo era reconocido por todo. Era un hombre de renombre. Era un hombre de respeto. No, hombre, don Pablo, mire, anda todo acabado. Allá lo lincharon los judíos y con vara en la espalda, hermano. No, hombre, don Pablo, mire, en los tobillos todavía andan las marcas del cepo. Todavía andan los moretes de aquellas cadenas. Todavía está tiempo de reflexionar. Todavía tenemos las vacantes para usted. Si era un hombre de renombre, era un hombre que aventajaba a su contemporáneo. No había otro como él. Pero Pablo dice: todo lo tengo por pérdida, lo tengo por basura, al fin de alcanzar el conocimiento que es en Cristo Jesús, que es más glorioso que cualquier cosa en esta tierra. Pablo había experimentado que el poder de Cristo era mejor que cualquier cosa en esta tierra. Alabado sea Dios. Por eso dice Pablo: tolerame un poquito de locura. Y no se refiere o se dirige a inconversos, hermano. Se dirige a cristianos. Porque en toda la historia siempre han habido cristianos que dan lástima. Aleluya. Siempre han habido cristianos ya de años, hermano, que al que está los puyando para que busquen de Dios. Hay que estarle rogando, hermano, busque de Dios, hermano. Se lo va a comer el diablo. No, yo no creo en eso, hermano. Sométase delante de la presencia de Dios. Dios puede hacer algo poderoso en usted. No, yo no creo, hermano. Vemos en Pablo un celo profundo por la iglesia. Pablo dijo en una ocasión: me temo haber trabajado en parte en vano, porque este hombre se esforzaba, daba el todo, por la obra de Dios. Porque Pablo, mejor que nadie, sabía el alto precio que se había pagado. No fue cualquier cosa de esta tierra lo que se ofreció. No fue un cordero terrenal que se ofreció para que esto fuera posible, para que los pecadores tuvieran oportunidad de arrepentimiento y de perdón de pecado y una esperanza de alcanzar la patria celestial. Pablo sabía que Cristo había entregado su vida, había padecido, había sido quebrantado, había sufrido los clavos, había cargado la pesada cruz y por amor a Cristo se esforzaba por hacer lo que había sido llamado que hiciera en esta tierra, porque todo esfuerzo que Pablo hacía, lo hacía como para el Señor, sabiendo que todo el trabajo no era en vano. Quizás habían cristianos que lo podrían tratar de loco, que podían decir que exagerado es el hermano Pablo. No creo que sea para tanto. No creo que sea para tanto someternos a Dios. No creo que sea para tanto buscar de la presencia de Dios. No creo que sea para tanto
pasar tanto dentro de la congregación. No creo que sea para tanto vigilar, que ir todos los viernes a vigilia, que ir todos los domingos, todo el día a estar en la casa de Dios. No creo que sea para tanto. Es que el que tiene ese pensamiento no ha conocido a Dios, no ha conocido el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, aquellos que hemos conocido el poder de Dios, el buscar de la presencia de Dios no se convierte en carga, se convierte en el mayor privilegio que podemos recibir de parte del Señor. Que aunque quizás no tengamos cargos dentro de la congregación, pero la mejor bendición que podemos recibir son sentir ríos de agua viva del poder del Espíritu Santo. Si un cristiano que ha conocido esto, hermano, no lo mueven por nada. Y es capaz de decir, tolerame un poquito de locura. Que para muchos parezca locura, sí es cierto. Y si somos locos, somos para Cristo. Lo que hacemos, lo hacemos por Él. Él se entregó por nosotros. Él entregó todo lo que tenía, despojándose de todo, para levantarnos con su poder, para darnos un nombre, una vida diferente en Cristo Jesús. Todo se lo debemos a Él y no tenemos con qué pagarle, pero ahora queremos servirle con amor. Eso es lo que necesitamos en nuestras vidas, hermano. Porque si nos esforzamos, es para el Señor. Cualquiera puede pensar que estamos locos, hermano. A Pablo le dijeron, Festo le dijo, Pablo, la mucha letra te vuelve loco, le dijo. Imagínese, hermano. Porque antes miraban a un hombre prepotente, orgulloso, hermano, hasta los dientes, como algunos que están aquí cuando no eran cristianos, por supuesto. Que don fulano, porque tenía una 4x4, pasaba con la cabeza erguida, hermano, y pasaba, aunque fuese el vecino, aunque fuera pariente, no le daba raya, hermano. Más si lo había lavado ese día. Y con estas tormentas, hermano, y a charcazón, para verguido el que le quedó a la par. Esa mujer también, hermano, solo porque tenía algunas posesiones, y para verguida, que no le hablaba a nadie. Y antes era soberbio el que le quedó a la par. Éramos soberbios, pues. Que allá en la cancha, como el Don Loco, lo conocían. Que daba miedo. Porque se creía el macho, hermano, porque andaba una navaja en el bolsillo. Pero con esa navaja no perdonaba ni uno, hermano. Pero ahora en Cristo, ahora somos diferentes. Ahora en Cristo algo ha pasado. Ahora en Cristo hemos recibido algo que jamás en esta tierra, hermanos, alejados de Dios, lo podíamos recibir, sino cuando nos humillamos delante de la presencia del Todopoderoso. Y queremos más de esta bendición. Queremos más de esta bendición. Han pasado los años. Las personas que nos conocían ahora se dan cuenta que lo que ha pasado en nosotros, hermano, ha sido algo poderoso. Yo sé que más de algunos de los que están aquí les han dicho, fulano, yo pensé que nunca ibas a cambiar, mujer.
Yo pensé que nunca ibas a cambiar, varón. No, hombre, y todos los fines de semana, hermano. Cuando ya no daba nada, alcohol 90, tomaba. Lo mezclaba con Coca-Cola. Y las mujeres que ya no les cabía la pintura, hermano, en la casa. Como que era guacamaya, pero era un deleite, hermano. No digan que no. Eso era antes. Y le decía, ¿y de verdad ahora vas a la iglesia? ¿De verdad ahora vas a la iglesia? Le decía. ¿Y cómo vas a hacer? No vas a soportar. Si ahora hasta te ves diferente. Antes andaba el pelo rojo, el pelo verde, amarillo, anaranjado, de todos, hasta varoncitos, hermano. Que andaba con una gorra, ¿cómo le llaman? Las que son rectas, pico de pato, hermano, más la doblaba. Con una gran camisa, hermano, un gran short, con unos grandes zapatos más grandes que él. Y era don fulano, el de la colonia, hermano. Que hubiera andado en este tiempo así, hermano, te aseguro que se le va el gozo. Pero en aquel tiempo con una gran cadena, hermano, y salía con un pitbull aguacatero por la calle. Ya solo el chasdín, pero andaba con todo él, hermano. El pobre perrito muriéndose del hambre. Pero él andaba con todo ahí. Pero mírelo ahora con una Biblia, hermano. Alabado sea Cristo. Dele palmas al Señor en esta hora, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. En los primeros días dentro del evangelio, hermano, una de bolsillo andaba, el que le quedó a la par. Una de bolsillo andaba. Pero mira, ahora no se avergüenza porque lo hacemos para Cristo. Qué glorioso es estar enamorado de Cristo, porque no nos importa nada de esta tierra, solamente estar delante de la presencia del Señor. Y el pueblo del Señor dice, dele palmas a Cristo en esta hora, incline su rostro, hermano. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios eterno. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a retenerla, bendito Salvador. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Dios mío. Te damos honras y gloria, Señor, porque solamente tu poder lo ha podido hacer en nuestras vidas. Por eso te damos gloria, bendito Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios bendiga a los hermanos y amigos que estuvieron a través de la transmisión. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga a todos. Dele ofrenda de palmas a Cristo, hermano.